En este programa del día de hoy vamos a hablar con el juez Sergio Rondoni Cafa, juez de garantías de Federación. A su vez también ha sido fiscal en otra localidad de la provincia de Entre Ríos. Una propuesta que tiene que ver con temas muy generales, muy amplios, como qué es el delito, qué es la víctima, quién administra la justicia y la norma, hay una justicia feminista, qué es la igualdad, qué es la diversidad en temáticas de género, y a su vez nosotros, los periodistas, la prensa, ¿incide en la opinión pública? ¿Tiene injerencia en la justicia para condenar a una persona? ¿Hacemos un rol de fuerza? ¿Empujamos para un lado o para el otro cuando hay un caso de extrema sensibilidad social? Todo esto nos comentó el juez y lo vamos a escuchar. Lo tenemos al doctor Sergio Rondoni Cafa, juez de Federación, juez de garantías de Federación, para hablar más precisamente con él de diversos temas. La prensa, el delito, el feminismo, las cuestiones que están atravesando últimamente, sobre todo en los medios de comunicación, como este caso de las falsas denuncias. Hay movimientos en contra de lo que tiene que ver con esto en ciudades como Bahía Blanca, por ejemplo, y tenemos una persona que en la provincia de Entre Ríos es un nombre propio, para preguntarle de estas cosas y que él también pueda explicarnos a nosotros lo que no entendemos en materia de derecho, qué es cada concepto. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Antes que nada queremos empezar con algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es el delito y qué es una víctima? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que el derecho penal argentino tiene una concepción muy vieja respecto al tema del delito, porque no debemos olvidar, y esto hay que hacer un poco historia, que más allá de que en el ámbito periodístico siempre se hable de la Constitución y todo lo demás, nuestra Constitución es de 1853, 1860, y la concepción que se trae es una concepción norteamericana o británica. Entonces hoy una de las cosas que desde el ámbito del derecho, por ejemplo España ya lo está tratando mucho, es el tema de ir modificando la concepción del delito. ¿Pero por qué? Porque técnicamente en Argentina, como todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y eso es a través de una sentencia firme, si yo tengo que ir a lo que sería la doctrina, nadie es víctima de un delito hasta que la otra persona está condenada con sentencia firme. Claro. Entonces, si voy a un tecnicismo de 10 personas que denuncien, sean varones, mujeres, personas no binarias, puede ser que ninguna sea víctima, porque no se encuentre nunca el responsable o la responsable, o nunca sea condenada, o se dé una salida alternativa. Por eso, por ejemplo, en España se está haciendo un trabajo muy fuerte desde el ámbito educacional de los colegios, por ejemplo, en ir rotando los conceptos y en vez de hablar de víctima, hablar de denunciante, de denunciado. Porque, por ejemplo, si lo llevamos a un hecho muy aberrante como el tema de abusos sexuales, ¿quién es víctima? ¿La mamá, el papá que denuncia o verdaderamente en el caso de menores de edad los menores que están sufriendo el hecho? Si vamos a un hecho muy más aberrante todavía, el tema de la dictadura, que hay personas desaparecidas, ¿quiénes son las víctimas? ¿Los familiares que no pueden saber dónde está esa persona enterrada, con perdón de la expresión, pero no puede ser ubicada, los famosos 30.000 desaparecidos? ¿O es víctima esa persona que hoy no se la encuentra? O sea, no sé si soy claro, o sea, el concepto del delito hay que ir reformulándolo, porque para la Argentina el delito es, pues, para que se me entienda, la concepción es que una persona ha cometido una infracción social. O sea, se lo ve como un acto donde alguien cometió una infracción, que infracción no cumplió con lo que dice el código. No nos olvidemos que en Argentina el código penal está pensado en verbos. ¿Esto qué quiere decir? No matarás, no robarás, no hurtarás. Entonces el que hace el verbo, esto que es matar, robar, abusar, comete el hecho. Entonces, bajo esa idea es que la persona que hace el verbo, o sea, el que lo comete, es el que estaría infringiendo la ley. No sé si soy claro. Entonces, claro, hoy hay no digo una concesión, por favor, pero sí todo un pensamiento de que hay que reformular esa concepción justamente por esta historia del patriarcado. Esto que quiere decir de que siempre el derecho se lo ha visto como una figura masculina,
y hoy hay un gran avance del derecho de la mujer, más allá que se le quiera dar derecho feminista, se le quiera dar, o no, a ver, quiero aclarar algo, el derecho feminista no es que es un derecho, la mujer siempre tuvo derechos, claro, siempre ha tenido, y lo que nosotros tenemos son movimientos, o algunos lo llaman pensamientos, que podrán ser pensamientos como occidentales, orientales, hay pensamientos feministas latinoamericanos, norteamericanos, afroamericanos, lésbicos, por ejemplo, y cada uno de esos pensamientos han ido adecuando el derecho que hoy tenemos. Pero para cerrar un poco tu idea, hoy técnicamente si yo tengo que ir al derecho, a la fuente, a lo duro, como se le dice, que a veces la gente dice, uy, pero es la ley, bueno, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? Hoy hay una concepción de que toda persona que sufre un hecho sería víctima, pero para la ley recién sería víctima cuando la persona que lo cometió es condenada. Entonces ahí es donde yo creo que todos nosotros como sociedad tenemos que ir aunándonos para empezar a establecer conceptos. Así como hay una ley de violencia de género donde ha establecido conceptos, que es la violencia psicológica, que es la violencia doméstica, que es la violencia económica, lo mismo hacia esto, que es el concepto de víctima. Por eso hay una rama de la ciencia, de la filosofía, por ejemplo, que estudia la victimología, que su gran maestro es el doctor Elías Newman, por ejemplo, que era un hombre argentino, murió hace varios años, que creó la cátedra de victimología, por ejemplo, más allá que algunos lo discuten. Sé que es un tema complejo, claro, pero quiero que se me entienda de que hoy necesitamos ir como sociedad adecuando esos conceptos. Por eso reitero lo de España. De España no se habla de imputado. Imputado recién es la persona que se lo citó delante del juez o delante del fiscal y se le dijo, usted habría cometido tal hecho, tal día, tal hora, habría roto un vidrio y llevarse tal cosa, que eso es un robo. ¿Me entiende? Entonces ese es imputado. Antes es denunciado. ¿Por qué? Porque se lo nombra dentro de una denuncia. Claro. La persona que lo sufre, el hecho, ahí es donde se analiza. Lo vemos víctima, lo vemos denunciante. No sé si soy claro, perdón por decirlo otra vez, porque claro, es una concepción en Argentina muy novedosa, porque justamente todos hablamos de víctima y está correcto, porque si a vos te dan un golpe, vos sos víctima de haberlo sufrido. En el fuero civil tendrás la persona tendrá te repararán económicamente, te pagarán los medicamentos, pero el fuero penal hay que esperar que esa persona sea condenada. Entonces yo creo que hoy es muy importante avanzar en esto, en estas charlas, en estas discusiones, con respeto, por supuesto, decir, a ver, quién es víctima, quién es victimario, quién es denunciante, quién es la persona que denunció, pero bajo esta situación de que como todos somos inocentes, gracias a Dios, ¿no? Por supuesto, pues, más allá de que hoy haya, y uno lo entiende, que la sociedad discuta, diga por qué es ese principio, pero realmente es un principio democrático, o sea, todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, justamente es un principio democrático, si no cualquiera podría señalar a cualquiera y tendríamos ya una situación de lo que se le dice derecho penal de autor, que es por el hecho de la cara que tenés, te estarían medio como condenando. Pero podríamos decir eso, que el delito es aquel que bajo una sentencia firme cometió un verbo del Código Penal y la víctima es la persona que lo sufrió. Si lo queremos ampliar un poco, tendremos que decir a aquella persona que sufrió un hecho, que aunque todavía no es un delito, lo sufrió y eso como que podría ser víctima. ¿Me entiendo? O sea, pero no hay todavía una línea en la doctrina donde podamos definir por qué tenemos por eso empecé hoy de entrada, tenemos un derecho constitucional, es cierto. En el 94 se reformó, se incorporaron muchos derechos de gran avance como derecho ambiental, derecho consumidor, pero tenemos esa historia del derecho penal, que es un derecho penal alemán, para que se me entienda, donde todavía tenemos ese arraigue de hasta que nadie diga que vos sos culpable y quede firme, la otra parte no sería víctima. Dentro del mismo campo, le hago la siguiente pregunta. ¿Quién administra la ley y la norma? La ley primero es sancionada. No nos olvidemos algo, porque la conformación de la ley puede venir de dos sectores. Puede ser una propuesta del gobernador, del presidente, o nosotros a veces hablamos de la ley, pero no nos olvidemos que acá hay un intendente que tiene facultad de sacar ordenanzas, o no de sacarlas, pero de proponer. Entonces, técnicamente, nosotros tenemos el origen en un ámbito ejecutivo. O sea, el ejecutivo, sea el intendente, sea el gobernador, el presidente de la Nación Argentina, tiene la facultad de, a través de los órganos que están en la Constitución, presentar proyectos de ley. Por ejemplo, el presupuesto,
que ahora justamente se está empezando a discutir. ¿Por qué? Porque es la facultad que le da la ley. De ahí tenemos el Congreso, que tiene su propia facultad de que los propios diputados o senadores presenten sus propios proyectos de ley. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, algo tan discutido. Bueno, hace poco en los medios ha habido una situación de, voy a decir así, voy a hacer esta expresión, de un hotel, para que no se me malinterprete, donde ha habido una discusión. Un concejal podría presentar un proyecto, por ejemplo, un diputado podría presentar un proyecto de ley sobre eso, está plenamente facultado, por lo cual nosotros tenemos dos órganos, el Ejecutivo, y después tenemos lo que se llaman las consultas populares, que si reunieran el 1% del padrón electoral, podrían presentar al Congreso de la Nación o la provincia proyectos para que deban ser analizados. Esos son como los órganos macros. ¿Qué quiere decir órganos macros? Los que presentan, los que discuten y terminan sacando la ley. ¿Qué es lo que hace el Poder Legislativo? La discute y le da como, por decirlo así, la base. Siempre no tenemos que olvidar de algo. Cuando el Congreso, la Cámara de Diputados, senadores, en Entre Ríos de igual manera, o el Consejo Deliberante saca una ordenanza, una ley, se remite al Poder Ejecutivo, que es el intendente, el gobernador. ¿Por qué? Porque ahí viene la segunda pata de la ley, que es el decreto, que nosotros le decimos decreto reglamentario, o en el caso del intendente saldría tipo la ordenanza con ser decreto reglamentario. Siempre es fundamental, aquellos que les interesa el derecho, buscar la ley y buscar el decreto, porque el decreto es lo que me va a mí indicar el valor de la ley. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto. En Entre Ríos hoy tenemos el narcomenudeo, que es la investigación de droga, pero no a gran escala, sino local. Pero técnicamente es la segunda ley. La primera ley se sancionó en el año 2014-2015. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no entró en vigencia? Porque la propia ley decía, está supeditada a que tengamos las partidas presupuestarias para ese proyecto. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando la justicia federal tuvo que ver, dijo, no puedo esperar que hagan esto, y la declaró inconstitucional. No sé si, o sea, el propio legislador. Ahora no, ahora sacaron la ley y dijeron, no necesitamos partidas especiales. La ley empieza a tener vigencia. ¿Qué es lo que hizo el gobernador con el decreto? No puso, espero la partida, no, directamente de acá, dentro de 90 días la ley se empieza a regir. Entonces, cada vez que sale una ley nacional o provincial o una ordenanza, el intendente, el gobernador, el presidente tiene que darle forma a esa ley. ¿Y qué es lo que forma? Va a entrar en vigencia dentro de 90 días. Va a entrar en vigencia el día que se reúnan tal organismo, por ejemplo, el presidente de este órgano, y conformen esta mesa de reunión, que tienen un plazo de 30 días para hacerlo. O sea, no sé si me entiende. Entonces, eso es. Si no hay, tenemos la Constitución que dice, si sale la ley y el decreto lo único que dice, para que se me entienda, el gobierno público, lo voy a parafrasear para que la gente me entienda, entendiendo que la ley cumple con todos los requisitos legales, apruébese y comience a surgir de acuerdo a la ley, son a los 10 días hábiles, 8 o 10 días hábiles después de su publicación. Pero no sé si me entiendo, o sea, sale la ley, pero no quiere decir que salga la ley automáticamente entra en vigencia. No, hay que esperar el decreto del gobernador, del presidente, del intendente. Eso puede llevar su tiempo. Por ejemplo, la ley de defensa del consumidor tuvo que ser reglamentada porque exige tribunales especializados. Entonces, por ejemplo, hay artículos, hoy que hablan todo el mundo de defensa del consumidor, hay artículos que todavía no se aplican, porque en Entre Ríos, por ejemplo, no hay un tribunal especializado en defensa del consumidor. Recién empezó Capital Federal, por ejemplo. Entonces, no sé si soy claro en lo que digo. O sea, yo puedo tener una ley, pero que esté la ley no quiere decir que ya sea aplicable, sino que hay que esperar a veces que sea el gobernador. Hay otras que no. Por ejemplo, el Código Penal argentino establece, por ejemplo, en el año 2017 se hizo una reforma muy importante que fue todo lo que sea sexo oral, para que se me entienda, perdón la expresión, pero es la realidad. El legislador dijo, esto es como si fuese una violación, que antes era gravemente ultrajante. No necesitaba ninguna explicación, lo decía. Entonces, ¿qué es lo que hizo el decreto? De conformidad, regúlese, decrétese, establezcase. A los 10 días empezó a regir. Entonces, automáticamente, cuando se cumplen los plazos legales, ¿qué es lo que se hace? Se modifica el código. Entonces, hay leyes que no requieren
un presupuesto especial, modificación de partida, o hay que organizar alguna mesa o algún tipo de reunión o algún tipo de organismo, por ejemplo, se tiene que crear un organismo, por ejemplo, para hacer el contralor de esa ley, tema ambiental, por ejemplo, hay que crear un organismo. Entonces, cuando no se requiere, empieza a regir a los 8 o 10 días de que el gobernador le da el decreto. Pero si no, hay que esperar esa reglamentación. Por eso, nosotros tenemos una ley y muchas veces lo que hace la gente es mirar la ley, y está muy bien, pero una de las cosas que tiene que poner es decreto reglamentario. Entonces el decreto reglamentario es como que me cierra el círculo y me va a dar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sería, aquellos que regulan es el Ejecutivo con el Legislativo. El que administra son ellos, pero está la justicia que se encarga de controlar. ¿Qué quiere decir como controlar? Determina que los actos que desarrollen sean adecuados o no sean adecuados. Esto es lo que se le llama el contrapeso, o sea, un órgano hace, por ejemplo, el Ejecutivo hace un proyecto, el Legislativo lo discute y ve qué tipo, y el Ejecutivo es el que termina controlando. Por supuesto, en el fuero penal es un poco más complicado decirlo porque se sanciona un delito y la justicia lo que tiene que hacer es controlar si se cumple o no con ese delito, o sea, si se lo condena o se condena. Pero lo llevo, por ejemplo, no sé, autorizaciones de construcción, defensa del consumidor, tema de medio ambiente, cuestiones, por ejemplo, de género, la famosa ley Micaela, que es lo que hace, por ejemplo, el órgano, acá en Entre Ríos no me acuerdo, por ejemplo, en Buenos Aires, el órgano que controla el cumplimiento de que se cumpla y se capacita en género, eso es una oficina especializada de la Corte Suprema de Buenos Aires. Entonces exige que se cumplimente. El Superior Tribunal ha sacado a resoluciones donde exige que los jueces. Bueno, ese órgano es el que se encarga de controlar. Entonces lo llevo para responderte, y sé que es amplia la respuesta, pero bueno, que doy es, Ejecutivo, Legislativo son los que se encargan de dar una idea, dar un proyecto y sancionar la ley. Y la justicia es la que se encargaría de determinar si es legal, si es constitucional, inconstitucional, de ver cómo se aplica, de cómo lleva a la práctica. Por ejemplo, hoy se está estudiando mucho el tema de, bueno, seguramente lo habrás visto, tú eres periodista, el tema de habeas data, cuando, por ejemplo, una publicación de Facebook, claro. Bueno, hoy, por ejemplo, se habla de habeas norma. ¿Y qué significa habeas norma? Es cuando vos tenés una ley que, por ejemplo, el gobernador no la reglamenta porque, por ejemplo, no sé, hay una discusión interna o algo, entonces vas y le decís al juez, señor juez, esta ley dice, por ejemplo, que tiene que darle un porcentaje de dinero a esta institución pública para que haga algo, todavía no lo han dado. Entonces el juez lo que dice, listo, póngale que le corrió traslado al gobernador, le dio tiempo, no hicieron nada. Doy un ejemplo, quiero que se me entienda, no quiero decir que esto suceda, por favor, es un ejemplo. Entonces el juez dice, listo, como el gobierno no ha cumplido con lo que dice la ley, yo como juez voy a dar ese reglamento, esa norma, hasta tanto el gobernador saque el reglamento. Entonces establece, por ejemplo, dispóngase que de la partida presupuestaria de tal partida, tal esto, el 1% sea dirigido de esta manera. Cuando el gobernador o el intendente, el presidente, haga el decreto que establezca esto, esta resolución deja. Fíjese cómo, cuando hablamos de habeas data, que sería el tema de dejar sin efecto un Facebook o averiguar por qué un banco me está descontando un crédito o acciones así, como hoy la doctrina me ha llevado, por ejemplo, a decir, mire, esto no está cumpliendo el gobernador, no está cumpliendo el presidente, el intendente. ¿Por qué? Porque no sacó el decreto, porque no sacó la resolución. Pido, señor juez, que lo resuelva hasta tanto el gobierno actúe. Por ejemplo, entonces ahí te lleva un poco la idea de quién es el órgano contralor, quién administra, quién lo ordena, quién lo dispone. Por eso es algo complejo, sobre todo hoy en este mundo de tanta tecnología y tanta base constante, ¿no?
El garantismo, ¿qué Sí. es? Tema que se discute tanto. El garantismo, la realidad, es una corriente del derecho de que se le ha dado un título de garantismo, pero lo único que viene es a garantizar. A ver, yo voy a utilizar voy a usar esta palabra como peyorativa, pero no quiero que se me malinterprete. Venimos de una época muy dura en la República Argentina, que es el gobierno militar. Sí. Ahora, hace poco, no voy a aclarar si es buena o mala la película, quiero que se me entienda. Hay una película muy conocida creo que todavía se está dando en los cines. Sí, es La más lista del país. En 1985. No voy a entrar a discutir si es buena o mala, porque hay gente que habla bien, habla que gente mal. Yo tengo un criterio, la historia hay que contarla de una o de otra manera, que el pueblo decida. Claro. Lo importante es que al pueblo se le muestre lo que sucedió. Si algunos quieren contarla de una manera, otro de otra, es una decisión de las personas. Esa es la libertad de expresión. El pueblo es el que elige. Por eso va y compra la boletería, por eso va y da propaganda, por eso da y tiene un número de rating. Eso lo decide el pueblo. El pueblo en eso es muy sabio. Cuando una película no es buena y lo saben porque no va nadie. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Hemos vivido, no viví yo, porque yo nací en 1980, pero mi familia y mucha gente ha vivido una época de la dictadura militar, digo dictadura pues sí se le llama, gobierno de facto muy duro en la Argentina. Entonces, cuando se recupera la democracia, si usted ve esa película, podrá darse cuenta que ha habido injusticias, que hay gente que fue juzgada sin un juicio justo. Y justamente lo que hizo ese tribunal federal fue hacer un juicio a la gente que nunca había dado juicio a los demás. Entonces, cuando uno mira eso, y hoy hablamos de garantismo, verdaderamente el garantismo lo único que hace es restaurar los derechos que habían sido violentados durante muchas épocas, durante muchos años. Y hoy verdaderamente es garantizar los derechos que todos tenemos. Que una persona diga, pero ¿cómo puede ser que a alguien condenado se le tenga que revisar su condena? Es que es el derecho que tiene por una norma internacional. ¿Me entiende? O sea, una persona que se le dictó la prisión preventiva, que sería la cárcel mientras se investiga, tiene derecho a que se apele y tiene derecho a que, por ejemplo, un órgano superior también lo vuelva a revisar porque se le está privando la libertad. Y uno me dirá, bueno, es que, ¿qué sucedió en la época militar? La gente era detenida sin derecho, o sea, se lo detenía porque hacía una protesta. Entonces, no sé si se me entiende. Entonces, esa idea de garantismo que se ha impuesto en la sociedad, que aclaremos es respetable porque la gente lo puede considerar incorrecto, fue una necesidad porque justamente había tantos derechos violentados en la época militar que justamente esa línea vino no a traer mayor perjuicio, sino a poner a la sociedad, decirle, estos son los derechos que hay. Estas son las bases del derecho. El tema que uno puede decir, usted, el señor que me acompaña, gente, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, en ese caso hay que acercarse a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los senadores propios, los intendentes, el presidente, el gobernador, y presentar proyectos diciendo que esto no estamos de acuerdo. Por eso están las famosas consultas populares, ¿me entiende? Lo otro que hoy nosotros tenemos, que por eso quiero aclararlo, es que nosotros tenemos un órgano que es la Corte Interamericana, que todo el mundo habla, que no es un cuarto poder, no es un cuarto tribunal, pero es la que controla que en los estados se cumplan con las convenciones. Entonces, también a veces tenemos que pensar que esos derechos que hoy decimos garantía nacieron en producto de que hubo convenciones, tratados internacionales que se aplican en Argentina y que se tienen que garantizar. Por eso nadie puede estar más de 3 años, sería 2 más 1, 3, privado de la libertad sin que haya una condena, por ejemplo. ¿Me entiende? O sea, uno acepta que la gente diga, uy, entró esta doctrina del garantismo, pero verdaderamente el garantismo no es que entró a perjudicar, sino que vino a garantizar, y reitero por su nombre, todos los derechos que durante varios años fueron totalmente olvidados y no cumplidos en un gobierno de facto. Quiero que se me entienda, no es que la justicia no intervino, porque la justicia intervino. Y ahí, y con esto cierro la idea, es importante del habeas corpus, porque el habeas corpus es la búsqueda del cuerpo. Por eso, y acá aprovecho a la audiencia, si usted va caminando, gracias a Dios casi no hay, quiero que se me entienda, salvo las personas privadas de la libertad que a veces usan el habeas corpus porque no lo atiende un médico, que también sirve, pero el habeas corpus es que yo estoy caminando en la calle y encuentro un pedazo de papel y dice, voy a utilizar, quiero que se me entienda, Jorge Mongoto, para que se me entienda, habeas corpus. Eso yo tengo que llevarlo ante el primer juez que encuentre y lo debo presentar al juez y el juez tiene la obligación,
quiero aclararle que puede ser la jueza de paz que ha jurado hace poco, puedo ser yo, puede ser el doctor Fornerón, y ese juez o la jueza tiene la obligación inmediatamente de ubicar a esa persona, porque el habeas corpus es ubicar el cuerpo, ubicar a la persona. Y antes fíjese que no era ni siquiera ubicado, porque hay hoy 30.000 desaparecidos. Entonces, y con esto vuelvo a decir, cierro la idea, esto del garantismo que uno lo acepta, porque vino con fuerza, pero realmente fue para garantizar lo que no se estaba garantizando. Algunos podrán considerar que un exceso, uno los puede entender, gente que hace 4 años que está esperando un juicio, uno lo puede entender, pero son los derechos que hay, y ahí es donde está justamente el ámbito democrático, de acercarse, diputados, senadores, y pedirles que ellos presenten proyectos para modificarlo y adecuarlos, teniendo en cuenta siempre que hay convenciones internacionales que también nos rigen. Hace un par de años le hice una entrevista en donde hablamos de por qué acá, en nuestra zona, que es el noreste entrerriano, que estamos linderos a lo que es Corrientes, se mataba o se cometían delitos a cuchillo. Un apuñalamiento, un asesinato. Sabemos que hay zonas de campo, somos muy rurales por esta zona, y a su vez también tenemos un gran epicentro de mucha gente, sea demográfico como Concordia, donde también suceden este tipo de delitos. Pero si vamos al fondo, ¿por qué sucede? ¿Por qué pasa? Primero, no nos olvidemos que las principales armas que siempre hubo fue las armas blancas. Por eso es que a usted le parecerá raro, pero si usted va y pregunta a la policía si portaron cuchillo o una contravención, portar un cuchillo como un facón todavía sigue siendo una contravención en Entre Ríos. Porque justamente el tema del arma de fuego, la pólvora, más allá que el pueblo chino, de origen chino, lo inventó hace 3.000 años, no es que llegó acá hace 5.000 años, llegó hace, póngale, 400, 500 años. Entonces, técnicamente es la primera arma que toda la persona tiene. Es más, la persona que fuma, si el filtro lo tira al piso y es un lugar con algo de áspero y lo pasa con el pie, y le pasa así, me entiéndame, el filtro, el pie, y usted lo pasa con el zapato, eso se transforma ya en una hoja de filo. Por eso es que los funcionarios policiales, cuando llevan un aprehendido, no dejan fumar, pero no porque no quieran, sino porque es una medida de seguridad, porque ya se transforma. Entonces, normalmente, para las personas, cualquiera, es mucho más fácil tener un arma blanca que tener un arma de fuego. Por eso es que la estadística, aunque técnicamente la estadística que más mata es el alcohol, porque una persona al volante alcoholizada puede terminar a generar más homicidios o más personas lesionadas en un accidente de tránsito. Hace poco, no sé si fue hoy o ayer, hubo un vehículo en contramano en Buenos Aires, quiero que se me entienda, pero por eso es que no es que sea extraño de que haya hechos más de cuchillo. ¿Por qué? Porque es más fácil su obtención, es más fácil su ocultamiento, lo pueden llevar menor edad. Y si la persona que palpa, por ejemplo, un policía, un funcionario, dentro de las facultades puede no detectarlo, porque una navajita chiquitita puede llevarse, distinto es un arma. Por eso, más allá de la zona demográfica, como muy bien vos decías, esta es zona de campo, pero, o sea, no esta, quiero decirle todo lo que hay alrededor, por favor, esta es una ciudad hecha y derecha, pero técnicamente es el elemento más rápido que la persona que puede hacer. Porque imagínese que con un pedazo de hierro y usted lo empieza a alejar con una piedra, usted ya está teniendo un elemento de corte. Ya el arma ya es una cuestión distinta. Entonces, yo creo que justamente por eso es que el legislador, y esto le va a parecer un poco raro, pero es así, cuando habla del robo, por ejemplo, el robo con arma, si el arma es de fuego, lo agrava. Pero si el arma no es apta para disparo, de 5 lo baja a 3. Si es de fuego y funciona, lo sube a 6, 8. Pero si es cuchillo, es 5. O sea, ni lo baja ni lo sube, es 5. Para que vea cómo el legislador ha hecho tener que tener una contemplación. Si es un arma de juguete, si no es un arma apta para disparo, no puedo poner 5, tengo que bajar. Si es de fuego y funciona, automáticamente le voy a grabar porque es de fuego. Pero si es cuchillo, no ha podido tener sube y baja, la ha fijado en 5. ¿Por qué? Ha fijado en una pena tan alta, porque, aunque usted no lo crea, todos podemos tener un revólver de juguete. Claro. ¿Me entiende? Y no va a provocar daño, perdón, quiero que se me entienda más allá del temor de un robo y todo lo demás, pero no termina provocando un daño real para la víctima. Pero un cuchillo es muy duro, y lo voy a explicar de esta manera. Un arma de fuego, cuando penetra, la misma bala va quemando la herida, entonces como la cicatriza. Claro. Si usted clava un cuchillo en la piel de una persona y lo gira, esa herida no cierra nunca más. Claro. Y en el ámbito de humedad es terrible el dolor que esa persona va a tener. ¿Por qué? Porque se quebró
todo lo que es la línea del cuerpo para que se me entiendan los músculos. Pero cuando usted dispara, automáticamente la propia bala va provocando como que la herida cierre. Por supuesto, lo que después va a drenar será sangre o no. Vio que usted habrá visto como periodista que hay gente que recibe un disparo y no sangre. ¿Por qué será? Y porque dio zona de no arteria, de no vena, pero técnicamente por eso también es una circunstancia, creo yo, es un elemento más rápido de obtener y que al final de todo termina siendo un arma muy mortífera. ¿Pero por qué? Porque un cuchillo sin ver visto y clavado de una manera, a ver si es un, perdón que haga este gesto, pero un cuchillo de esto tipo carnicero lo llegan a clavar la zona del pecho y la persona puede morir. Pero un disparo no bien hecho, porque el 32 creo que lo saben, claro, va para cualquier lado, puede ser que yo dispare y suba para arriba o lo pegó la rodilla. Entonces, por eso es que hay primero una diferenciación en el código y segundo en lo que usted me consulta, por eso es mucho más fácil el acceso que hay. Como lo dije al principio, o como lo decía en la apertura del programa, en el opening del programa, en Bahía Blanca se están generando un movimiento en contra de la falsa denuncia. Todo surge a raíz del caso del profe Juanchi, que era una persona que trabajaba como militante social, porque era muy católico y era catequista, en las zonas marginales de esa localidad. Y luego dos chicas que eran sus alumnas, que eran amigas de él, lo denuncian. La esposa, las hermanas de él, que vienen de una familia potentada en dinero y demás, salieron a militar su defensa, a decir que es una falsa denuncia. ¿Existe el concepto de falsa denuncia? Sí, primero hay que aclarar que hay dos conceptos de falsa denuncia. Ajá. Primero, porque yo creo que todos me entiendan. Nosotros tenemos falsa denuncia y falso testimonio. Que el falso testimonio es para testigos, pero también para peritos. Porque es falso testigo, pero sería falso testimonio del perito. En la denuncia nosotros tenemos la falsa denuncia, que es denunciar me robaron. Pero la otra es la falsa denuncia calumniosa, que es me robó tal persona. Entonces, si usted va al legislador o al Código Penal, lo va a encontrar como igual. Esto lo diferencia la doctrina. El tema es que en el ámbito de la cuestión, de abuso, de violencia de género, hay que ser muy cauteloso, porque no nos tenemos que olvidar que nosotros tenemos diversos procesos, que quiero que se me entienda que acá soy cauteloso porque es algo que recién se está estudiando, que es la famosa psicología del testimonio. ¿Esto qué quiere decir? Porque si yo me tengo que guiar, en 1840 y pico apareció un autor, quiero aclarar que en el derecho de prueba hace años que se escriben, por ejemplo Jeremy Bentham es un autor que fue de la época del 1700 y ya escribía. Pero por ejemplo en 1840 y moneda apareció un autor Mittermeier que decía el denunciante es un testigo sospechoso.
¿Por qué? Porque es sospechoso, porque el mero hecho de denunciar ya sabe de que si él está mintiendo va a tener una falsa denuncia. Entonces, bajo esa concepción se empezó a considerar que los niños mentían, las mujeres mentían, el que denunciante mentía, todos mentían. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? A través de la victimología, a través del análisis del testimonio, la psicología del testimonio, se ha empezado a decir, no, esperen, veamos a ver si realmente la persona que denuncia está mintiendo o no está mintiendo. ¿Por qué? Porque uno puede considerar que es mentira porque conoce a la persona y él está familiarizado, lo ve todos los días, pero uno no está con él las 24 horas del día o con ella las 24 horas del día. Por eso es fundamental, y un poco quiero ir generando así como una idea general de lo que me preguntaste, porque te pregunté, ¿existe la falsa denuncia? Sí, por supuesto, yo cuando era fiscal tuve una causa por falsa denuncia, se imputó y como la pena es mínima fue una probation, por ejemplo. No en este caso quiero que me entienda abuso, otra cuestión, pero sí existen. Entonces, o el falso perito también existe. Y ha habido causa, en Gualeguaychú hay un perito muy conocido, que no es de Gualeguaychú, Buenos Aires, que se lo llevó a juicio y se lo condenó porque hizo mal una pericia en una causa muy vieja sobre armas. Entonces, quiero decirle, existen. Pero lo que la sociedad entienda es que muchas veces el tema de si la persona que denunció está diciendo o no está diciendo la verdad, para que se me entienda, no es algo que con el momento lo podamos determinar. Eso se requiere un conjunto de baterías de, nosotros le decimos evidencia, porque estamos en la investigación, prueba en el debate, para que se me entienda, que muchas veces a la fiscalía le puede llevar varios meses, un año poder determinar, una cuestión de abuso. Para que se me entienda, no quiero hablar por favor de este caso porque el sacerdote o este hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero una cuestión de abuso se le llama delito de balcón. ¿Por qué se le dice delito de balcón? Porque sucede en un ámbito privado y solamente la persona, permítame decirle víctima, para más allá que podría ser denunciante, pero para que la sociedad me comprenda, la víctima y el victimario son los únicos que saben la verdad. Entonces, todo el trabajo que hay que hacer con la víctima y todo el trabajo que hay que hacer con ese victimario, o supuesto o presunto, es muy complejo. Entonces, hoy una persona dice, me pasó esto, lo que tiene que hacer es, puede denunciarlo, sí, a través de cualquier medio, con cuidado, porque justamente ahí voy a la respuesta. Si esa denuncia que hace la justicia termina comprobando que es falsa, podrá tener una falsa denuncia o una falsa denuncia calumniosa, que sería la famosa calumnia e injuria que siempre nosotros hablamos. No sé si soy claro. Entonces, lo puede denunciar, pero también tiene que aportar todo lo que es el tema de prueba para que la fiscalía pueda buscar todos los elementos. Por eso hay un fallo muy conocido que toda la prensa lo habla, que se le dice campo algodonero, que es de la Corte Interamericana, que es contra México, que eran chicas que estaban empezando a desaparecer en México y aparecían muertas en un campo algodonero. ¿Y qué es lo que pasaba? Desde la justicia, desde la Policía de México, se decía, por la edad que tiene, se fueron con el novio, se hicieron esto, y bueno, eso generó una condena a México muy fuerte, y es lo que hoy nosotros tenemos que se llama debida diligencia reforzada. ¿Qué quiere decir? Que ante un hecho de este tipo, por ejemplo, abuso, violencia de género, la justicia tiene que actuar inmediatamente para recabar la mayor cantidad de información posible. No sé si soy claro. Entonces, en el caso de estas personas, si la mamá, los familiares, los amigos de este hombre sacerdote salen a apoyar a esta persona, tienen todo el derecho para hacerlo, tienen la facultad de decir que podría ser una falsa denuncia, pero también tienen que respetar los tiempos de la justicia y también respetar a que estas personas, si sintieron algo, tengan la oportunidad de denunciarlo y tengan la oportunidad de aportar todos los elementos que consideren oportunos. Por eso yo creo que en estos casos, no estoy diciendo que hay que tomar partido, porque creo que no se puede tomar partido más allá de lo que dé el resultado de la justicia, pero creo que acá en estos casos, y como un ejemplo es, si uno considera de que la persona podría estar mintiendo, lo mejor no es hacer una marcha, porque la marcha termina siendo un menoscabo para la sociedad, para el tránsito. Lo que hay que hacer es ponerse a disposición, dejar que la justicia investigue. Si las personas creen que, a ver, este hombre o quien sea es inocente, aportar evidencias para que la justicia lo tenga, y las personas que denunciaron aportar los elementos para también hacer lo mismo. No nos olvidemos que hoy en Buenos Aires se están dando juicios de personas que han sufrido abusos y que está prescrita la causa,
y lo que ha hecho en Buenos Aires es hacer los juicios de la verdad, que verdaderamente no son de la verdad, porque la verdad son los de lesa humanidad, pero se va a hacer el juicio aunque la persona, si se le encuentra culpable, se lo declare inocente. Entonces, lo que me consulta es que pienso, esas personas tienen derecho a decir, mire, me parece que este hombre no habría cometido nada, pero hay una realidad, no conviven con esa persona las 24 horas, entonces lo que sucede es, dejemos que la justicia trabaje, dejemos que las víctimas presenten su evidencia, nosotros la nuestra, y después el jurado, la justicia, hoy en Entre Ríos tenemos juicio por jurado, en lo que es abusos sexuales graves, ya es el pueblo, homicidio agravado, se encargue de resolver esa situación. Perfecto. Ya pasando al segundo tramo de esta entrevista, me gustaría saber si existe una justicia feminista, se puede ir hacia eso, porque es un tema que se ha colocado como las marquesinas de los medios de comunicación. Técnicamente, a ver, voy a volver a llevarte, no llevarte, sino el derecho feminista es un derecho que ha tenido auge. Históricamente se habla de 3 o 4 olas. La primera ola es la época de lo que se podría llamar la Revolución Francesa. La segunda ola es con la Segunda Guerra Mundial y la tercera ola es lo que ha pasado ahora. Otros hablan en los comienzos, 1900, como la segunda ola, tercera ola, la Segunda Guerra Mundial, la cuarta ola, lo que está pasando ahora. Pero técnicamente el derecho hacia la mujer siempre existió. O sea, si yo tengo que hablar del derecho humano, es cierto, no voy a negar que lo primero que surge como derecho humano son los derechos universales del hombre. Y no puedo negar que verdaderamente se iba a decir derecho universal del hombre y la mujer. Pero se retiró la palabra mujer, salieron del hombre, y Glout, que fue la mujer que hizo a los 2 años la Declaración Universal del Derecho de la Mujer, le cortaron la cabeza por haberlo hecho. O sea, no lo puedo negar. Pero decir que hay una justicia feminista es también decir entonces que hay una justicia que podría ser discriminatoria. Que tengamos normas que hayan generado, provocado un detrimento en los derechos de la mujer es totalmente distinto. No sé si se me entiende lo que digo. O sea, la justicia es única, es una sola. El tema es quiénes son las personas que la van a aplicar y cómo la van a aplicar. Entonces, si yo tengo normas, a ver, voy a manejar este criterio del derecho laboral, que en algún momento menoscababan los derechos de la mujer, lo que tiene que hacer la justicia hoy es declarar su inconstitucionalidad e inconvencionalidad o declarar que no es aplicable y ponerla en aplicación. Como por ejemplo el tema si una persona no binaria o una persona transexual tiene derecho en el caso de ser madre o en ese caso ser un hombre y dar a luz los días por ser padre o ser madre en ese aspecto. Tiene el mismo derecho que tiene otra persona. O en el caso del hombre cuando su esposa fue mamá, que se le dan esos días de licencia por maternidad.
¿Por qué el hombre no puede tener también 10, 15 días para acompañar a una madre? No sé si, claro, entonces esas son normas de que uno podría considerar de que tenían un tinte más masculino, machista, y que hoy, gracias a todo este pensamiento que ha ido readecuando el derecho, a ver, derecho que siempre existió, lo vuelvo a reiterar, o sea, ¿por qué uno pensaba que el hombre tenía más derecho a la mujer? Por una historia patriarcal o androcéntrica, que es lo que se le dice que el hombre es el centro de todo, pero verdaderamente en la sociedad somos todos iguales ante la ley, por lo cual si somos todos iguales a la ley no tendría que haber ningún trato discriminatorio. Por eso yo siempre digo que el que juzgue sea un hombre, el que juzgue sea una mujer o el que juzgue sea una persona no binaria, ya estando un título de periodista, por ejemplo, otro día, o abogado, por ejemplo, que tenga, no tiene ningún inconveniente, no tiene ninguna situación de conflictividad para la sociedad. La sociedad ahí debe quedarse tranquila, por ejemplo, si ha habido un abogado que ha rendido todas las materias y tiene un DNI no binario y ha rendido toda la materia y ha cumplido, tiene que tener tranquilidad que esa persona ha cumplido y cumple con las normativas. Después, ¿cómo aplicará el derecho? Y bueno, ahí es donde justamente están los órganos de contralor. Pero no quiero decirte que no hay gente que nos llame justicia feminista, justicia machista, pero yo creo que es poner el concepto de justicia en algo tan cerrado, cuando verdaderamente la justicia es mucho más amplia. Y capaz el hombre, en esa visión que ha tenido androcéntrica, es lo que ha provocado que tengamos esa idea de que la justicia era justicia patriarcal. Era patriarcal, no lo voy a negar. Hace muchos años hubo un caso famoso de una mujer que su marido la golpeó, casi la mata, la quiere ahorcar con una tipo cadena, y porque como había sido prostituta antes de casarse, a él lo condenaron a 5 años, te estoy hablando de la década del 90, o sea, le bajan la pena porque ella había sido prostituta. Hoy algo impensado. Entonces, ¿qué nos permite todo esto? Que la evolución del pensamiento, voy a decirlo así, feminista, para que se me entienda, ha ido readecuando el derecho, ha ido readecuando la aplicación del derecho, ha ido readecuando la aplicación de la justicia, pero que una mujer, sea la que vaya a juzgar o sea un hombre, no es la diferencia es que entiende y comprenda que cuando va a juzgar, tiene que juzgar a la persona sin distinción, o sea, igual que al resto, que eso justamente es lo que se busca hoy, cuando hablamos de perspectiva de género. No me importa quién sos, no me importa que me fuiste, lo que te voy a juzgar es por lo que hiciste. A ver, no me importa si la mujer fue prostituta, era una mujer. No me importa si era un hombre que posteriormente cambió su DNI a una mujer. El DNI es mujer, es mujer. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo, o sea, esa es la visión que se debe tener. Por eso creo que hoy lo que más interesa es que esa justicia se aplique para todos de la misma manera, sin discriminación, ni raza, ni sexo, ni idioma, ni género. Perfecto. Mencionó una mujer hace un momento, y cuando habló de Gualeguaychú también me acordé del caso de Neir Galarza. Usted fue fiscal en ese evento, por llamarlo de alguna manera. Y también quería hablarle de Fernando Báez Sosa, que fue un caso resonante. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la incidencia de la prensa en la opinión pública. A veces la opinión pública hace fuerza para que la justicia tenga que retractarse, para que la justicia tenga que juzgar, para no caerle mal a la opinión pública, a la sociedad y demás, ¿o no es tan así? Mire, primero yo creo que aquella persona que ha tomado el rol de fiscal o fiscala, si ha tomado el rol de defensor o defensora, o ha asumido el rol de juez, creo que tiene que entender que está bajo la sujeción de la ley y no de la sociedad, no de la prensa. A ver, que la prensa opine, tiene todo el derecho y libertad de expresión. El problema es lo que siempre digo, y se lo he comentado a usted, si la prensa se equivoca, deberá hacerse responsable. Si la justicia se equivoca, hay un juicio político, un jury que se hace, y ha habido ya casos en Entre Ríos, no voy a dar opiniones porque el último caso resonante que ha habido ha sido anteriormente mi anterior jefa, así que técnicamente no puedo emitir opinión al respecto. Pero ¿por qué voy a esto? Porque la sociedad tiene derecho a expresarse, pero los magistrados, las magistradas, las fiscalas, los fiscales, saben que tienen esa autonomía de tener que investigar y los jueces y las juezas de tener que resolver. Y si hay un apego a la ley, hay un apego a la norma, hay un apego a la jurisprudencia, porque por ejemplo la Constitución no me dice que debo juzgar con perspectiva de género, pero los fallos de la Corte Interamericana me llevan a tener que juzgar de esa manera. Por eso digo, me puedo pegar a la ley, pero puede ser una jurisprudencia de la Corte Interamericana que me diga, aplicar la ley, pero no te olvides de aplicar estos principios. Entonces, y yendo a lo que tú me preguntas,
Para mí, la prensa tiene un poder, sí, por supuesto que tiene un poder, no lo podemos negar. La sociedad en 10 minutos condena a una persona y un fiscal o una fiscala en 2 años de investigación y con un juicio, el tribunal no lo puede condenar. Eso no lo puedo negar. Pero la realidad de los hechos es que ahí es donde va la prensa en saber cómo comentar, cómo decir. Por eso es importante que, en tu caso, en cualquier caso, no digo que el periodista tiene que ser abogado, claro, quiero que me entiendas, pero si va a comentar un caso, que tenga el conocimiento para saber explicarlo de una manera, para no provocar una influencia o no provocar una tercera opinión. Por eso es importante muchas veces lo que se hace de, cuando hay un caso, se convoca a un abogado, se convoca a una abogada, o se convoca, por ejemplo, una cuestión criminalística, se convoca a un especialista, para que el periodista no tome parte, sino que tome ese periodista la opinión de lo que le está diciendo un experto. Pero a ver, llevándolo a lo que tú me dices, ¿puede la prensa? Y no lo podemos negar que puede, lo hemos visto, por ejemplo, en México, ha habido un intendente que lo prendieron fuego porque hubo una situación social muy fuerte. Pero yo creo que la sociedad está madurando en estos tiempos y viene madurando justamente en eso, en esperar lo que la justicia diga. A veces la justicia es lenta, pero la justicia justamente termina llegando y termina demostrando lo que está sucediendo o no está sucediendo. Por eso es importante los medios de comunicación, la prensa, asesorarse y que la gente escuche todas las campanas. No se olvide que el juez que va a juzgar una causa penal no es que tiene solo la fiscalía, está la fiscalía, la querella, el actor civil que es el que pide la reparación económica, la defensa que puede ser 1 o 2 abogados, o sea, escucha toda la parte, le traen todas las pruebas y después resuelve. Entonces yo creo que la sociedad en ese aspecto tiene que hacer lo mismo, escuchar todas las opiniones que se están dando en la prensa y de ahí sacar las conclusiones. Cada uno de los periodistas tomará y articulará lo que considere necesario y creo que la sociedad en ese aspecto hoy, con todo lo que hay de medio periodístico, creo que tiene la oportunidad de determinar es una noticia falsa, es una noticia real, me dijeron esto, agregaron lo otro. Yo creo que en eso va madurando la sociedad y además la juventud, que en eso ha madurado muchísimo. Le voy a hacer una pregunta que puede sonar un absurdo, pero ¿por qué existe la figura del feminicidio, el feminicidio se dice en México, femicidio lo tomamos acá en Argentina, y no el masculinicidio, o sea, el asesinato de una mujer hacia un hombre no está como contemplado como una figura más? Lo que pasa es que en Argentina, cuando se reforma el artículo 80, se reforma, a ver, voy a utilizarlo bajo este criterio, en cumplimiento de la Convención de Belén do Pará y la convención que busca erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. Claro. Entonces, igual no nos olvidemos que en la Cámara de Senadores y Diputados hubo una pelea interna, porque en Argentina la Cámara de Senadores buscó que la muerte, o mejor dicho, el hombre que provoca la muerte de una mujer sea un delito autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Que sea como las lesiones, como la violación, ¿me entiendes? Un delito autónomo. Pero terminó teniendo la mayoría que se incorpore dentro del homicidio, o sea, como que la base es el homicidio y las agravantes son el tema de género, el tema de la mujer. Pero técnicamente eso es lo que sucedió. Se hace bajo la figura de cumplimentar con esta convención de Belén do Pará y de erradicar. Porque no nos olvidemos que la convención para erradicar, prevenir y sancionar tiene esos 3 requisitos, pero uno de los fundamentales es la reparación integral. ¿Y qué es la reparación integral? Es que la persona que en algún momento se le denunció por violento, por usar la palabra, no vuelva a cometer el hecho. Y para que no vuelva a cometer el hecho tiene que haber una acción del Estado que no es hacia la víctima, que es fundamental, sino hacia ese victimario y los familiares. Porque puede ser que la mamá de ese muchacho crea que la chica miente, como por ejemplo hoy usted decía, y el Estado debe evitar que esa persona reaccione contra la persona que denunció. Entonces, pararte y cerrarte la idea es, no se creó esa figura porque justamente la figura fue pensada en las convenciones internacionales. Uno dice, ¿podría grabarse? Sí, se podría grabar, no estaría prohibido, tendría que presentarse un proyecto y ese proyecto tener la aprobación correspondiente. Pero técnicamente ya hay agravamientos muy severos, por ejemplo, el tema de pareja, el tema, por ejemplo, de odio. Entonces, porque quiero aclarar que si una mujer mata a un hombre por odio, está regulado en el Código Penal. Si una mujer, en el caso de la señorita Nelly Galarza, que más allá de que está en la corte, veremos que resuelve la corte, ella está condenada por haber matado a su pareja, no por haber matado a un hombre, sino por haber matado a su pareja. Se agravó
porque era su pareja, en ese momento era un hombre, si hubiese sido una mujer le hubiese tocado la misma condena, quiero aclarar, porque técnicamente es por una relación de pareja. El drama está en el último, o el inciso 11, cuando habla en contexto de violencia de género, que ahí es donde algunos discuten si verdaderamente se tendría que haber puesto género o se tendría que haber contexto de violencia de género o mejor dicho, contexto de violencia hacia la mujer. No sé si es claro, porque sí. Hay género, podría ser hombre, mujer, no binario, LGTB+, entonces ahí es donde hay una discusión, pero técnicamente hay escasas condenas en ese contexto de violencia de género, porque el tipo penal es bastante complejo, porque hay que demostrar que la mujer era una cosa, o se actuaba sobre una mujer como cosa, se la cosificaba, y por eso mucho la jurisprudencia va más hacia lo que es una relación de pareja, pues no nos olvidemos que no tiene que haber sido actual, el código dice que haya sido un tiempo atrás, o puede haber sido una unión convivencial, sin necesitar haber sido una pareja, no necesita estar inscrito, pueden haber sido novios, pero el tema es que se generó es eso, que el fin fue cumplimentar con los tratados o convenciones internacionales. No nos olvidemos que una está dentro de la Constitución y la otra no está en la Constitución, no nos olvidemos eso, la Convención de Belén do Pará no está, la Convención para erradicar sí está en la Constitución argentina, pero se cumplimentó eso, por eso que no existe esa figura, por decirlo de alguna manera, de agravamiento de un hombre hacia una mujer. No hay más preguntas, señor juez. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que le vaya bien, saludos a todos los que nos están escuchando y viendo. Estuvimos frente a un hombre que sabe mucho, que entiende la materia del sistema judicial, que entiende muy bien y a fondo las cuestiones del derecho, que es un hombre formado en esto y que seguramente toma su trabajo con muchísima pasión. Temas esclarecedores, sobre todo esto de empezar a ver el tema de la víctima como denunciante y de aquel que se suponía hace unos años atrás como victimario, como aquel que es denunciado. Esto de todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, empezar a pensarlo, toda aquella persona es un denunciante hasta que el denunciado tenga una sentencia firme, es un modo de empezar a repensar las complejidades del sistema jurídico, las complejidades que tienen la vida misma de la sociedad en estas épocas de posmodernismo. Cuando digo posmodernismo, es también hago un lugar para poder empezar a cuestionar, empezar a indagar sobre todo lo nuevo, el cuerpo en esta etapa. Por algo mencionamos lo LGBT, la cuestión del victimario, la cuestión del denunciado. Empiezan a cambiar los símbolos del delito, los símbolos de la criminalidad, como por ejemplo en nuestra provincia, en la cual siguen habiendo crímenes a cuchillo, o como se llamaban antes, los delitos pasionales, que hoy son delitos de género, que se mata a cuchillo, asaltos a cuchillo, enfrentamientos con arma cortopunzante o armas blancas. Esto también hay que pensarlo dentro de los nuevos esquemas que atraviesan nuestra historia y también el devenir. Así que ha sido un programa completo, ha sido un programa en donde han quedado muchas más preguntas para hacerle, seguramente en otra oportunidad la vamos a poder hacer. Pero esto es el pie inicial para poder empezar a hacernos preguntas sobre la justicia. Le quiero agradecer por los aportes a Mauricio Delpir, un conocido que está elaborando su próxima tesis sobre filosofía y derecho. Así que van a quedar las preguntas para la próxima entrevista seguramente, pero nos vamos con muchas ganas de seguir pensando. Hasta la próxima semana, hasta la próxima entrega, si Dios quiere. Gracias.